Can Yaman y la familia de Demet Özdemir. Tengo el salseo más gordo y os va a volar la cabeza. Prepárense porque esto no es lo que parece, señores. Olvídense de lo que les han contado, porque la verdadera razón por la que las cosas con la familia de Demet se torcieron con Can Yaman es brutal. Y no es por celos ni por líos de faldas al uso. Es algo mucho más oscuro. A ver, todos recordamos el torbellino que fue la relación de Can y Demet. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Las fotos en redes, los eventos juntos, boom. Luego, de repente, zas. Ruptura. Y nadie entendía nada. Los rumores volaban, que si Can era muy celoso, que si Demet quería más independencia, que si uno quería casarse y el otro no. Un montón de historias. Pero yo he estado investigando, y tengo información que os va a dejar fríos. La cosa es que Can, siempre tan intenso, ¿no? Se volcó muchísimo en Demet, demasiado. Y cuando digo demasiado, me refiero a que intentó meterse en la familia de ella. No como un novio más, sino como si ya fuera uno de ellos. Imagínense la escena, Can llegando a comidas familiares opinando de todo, intentando dar consejos. Un auténtico huracán en la vida privada de Demet y su gente. Y claro, la familia de Demet, que son gente más reservada, con sus propias reglas, pues se sintieron invadidos. Para ser honestos, a mí me parece que Can lo hacía con buena intención. Quería demostrar su amor, su compromiso, que quería una vida con Demet y su familia. Pero claro, la intensidad de Can es su arma de doble filo. A veces, lo que para él es demostrar amor, para los demás es una invasión. Lo que yo creo que está pasando es que la familia de Demet le puso un ultimátum, o mejor dicho, le dieron un toque de atención. Le dijeron, oye Can, muy bonito todo, pero esto es nuestra familia, y tú aquí tienes un sitio como novio de nuestra hija, pero no como un miembro más que dicta las normas. Y eso, señores, debió ser un golpe durísimo para el ego de Can. Muchos dicen que fue Demet quien rompió con él por eso, porque no quería crear un conflicto familiar. Pero yo sospecho que fue más bien la familia de Demet la que puso la condición. O Can se da cuenta y baja el nivel de intensidad con nosotros, o esto no va a funcionar. Y a Demet, al final, la lealtad familiar es muy importante. Así que piénsenlo. Can Yaman, el galán que conquista chocando contra el muro de una familia unida y protectora. No es una cuestión de si se querían o no, es una cuestión de cómo encajar, de respetar los espacios. Y Can, con su personalidad arrolladora, parece que no supo leer esa señal a tiempo. Por eso la ruptura fue tan repentina, tan inexplicable para el público. Porque no fue una pelea de pareja típica, fue un choque de mundos, esto aquí no funciona así. Y si los padres de Demet no lo vieron claro, olvídate. Imaginen la incomodidad. Demet, atrapada en medio. ¿Qué hace? ¿Se enfrenta a su familia o se aleja del hombre que la ama pero que pone en peligro su paz familiar? Yo creo que la segunda opción, aunque dolorosa, debió ser la más sensata para ella. Así que ahí lo tienen. La razón oculta, el secreto a voces que ha marcado el fin de una de las parejas más comentadas. Can Yaman, el apasionado contra la fortaleza familiar. ¿Creéis que Can aprenderá de esto para futuras relaciones?